Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que en esta ocasión nos trae como invitada a la licenciada Ana Ramón Torres, quien es directora del Centro Internacional de Investigación Pro Derechos Humanos y Desarrollo Inclusivo ACE. Muy buenos días, Ana, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias y muchas gracias igual por la invitación al programa. El tema es derechos humanos de las personas con discapacidad. Así es, derechos humanos con las personas, de las personas con discapacidad. Ese es el tema. Bueno, para que nuestro público sepa, ¿no? ¿Por qué tú tienes experiencia en este tema? Yo tengo experiencia de este tema porque, bueno, yo soy una persona con discapacidad visual, al igual que mi hermana. Ahora sí que desde nacimiento tenemos discapacidad visual. Y bueno, hemos tratado de llevar lo más que se pueda una vida inclusiva en la sociedad. Ambas estudiamos en escuelas regulares y bueno, nos desarrollamos igual, en la actualidad nos desarrollamos bastante bien en lo que es la vida social y bueno, y en nuestras profesiones. ¿Tú qué estudiaste? ¿Derecho? No, mi hermana fue la que estudió Derecho, yo estudié Comunicación. ¿Tú eres licenciada en Comunicación? Sí. Bueno, y ¿nos puedes entonces ya platicar del tema, de dónde se derivan estos derechos humanos? Los derechos humanos de las personas con discapacidad se derivan de lo que fue la primera convención que realizó la ONU. Esta convención es de años muy recientes, fue en el año 2006, de donde se deriva que las personas con discapacidad, no por el hecho de ser personas con discapacidad, sino por el simple hecho de ser humanos, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, aunque no de cualquier otra persona, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo me dices que quedaron establecidos? En el 2006, así que hemos tenido menos de 10 años, ¿no? Para el poder difundirlos, entenderlos. Exactamente. ¿No? El adaptarlos a nuestra vida, porque las leyes son una cosa, pero la vida es otra, ¿no? Y realmente esta convención se está dando a conocer todavía, se conoce muy poco, realmente apenas se derivó 6 años exactamente, estamos en el 2012, ¿sí? Entonces tiene muy poco y bueno, estamos tratando de difundirla en los medios, en foros, dentro de la sociedad misma, etcétera, porque finalmente es a la sociedad misma hacia quien va dirigida. ¿Qué se ha hecho en nuestro país al respecto? Ya se realizó la primera ley nacional para la inclusión de las personas con discapacidad, y también la ley estatal en la que estuvimos colaborando para la protección de los derechos con las personas con discapacidad. ¿Qué características tiene esta ley? ¿Qué contiene? ¿Qué protege? Protege los derechos de las personas con discapacidad. Y ¿cómo cuáles? Son los mismos derechos prácticamente de cualquier persona, y son los derechos a la educación, a una educación inclusiva, o sea, en escuelas regulares, en universidades, su derecho social, derecho al trabajo. Si nos damos cuenta, son los mismos derechos que tiene cualquier persona, nada más que se adecuan un poco porque son las personas con discapacidad, pertenecemos a un grupo mucho más vulnerado, ¿no? Mencionas lo de las escuelas regulares. ¿A ustedes les molesta estudiar en una escuela especializada o qué sucede? No es que nos moleste estudiar en una escuela especializada, sino, por ejemplo, yo, en mi caso, aprendí braille en una escuela donde te enseñan a desenvolverte, o sea, es en una escuela para personas ciegas y con discapacidad visual. Pero el caso no es quedarse dentro del ámbito de una escuela especial para personas con discapacidad visual, sino aprender, habilitarte y después incluirte en la sociedad, porque bueno, ese es el propósito, ¿no? Sí, entonces tú, ¿a partir de qué edad estás con otros chicos que no tuvieran alguna discapacidad? Yo estudié toda mi educación, ¿sí? De jardín de niños, la primaria. O sea, fue complementaria esa sí, educación. Exactamente. Sí, fue muy complementaria, la verdad. Bueno, ¿en qué consiste la inclusión social?
La ustedes? inclusión social consiste en que las personas con discapacidad y las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, o sea, todas las personas en general, aceptemos que la discapacidad pertenece al ámbito social, que es parte nuestra, porque bueno, al final de todo, si nos damos cuenta, la discapacidad es tan antigua como la humanidad misma, ¿no? Ujú. Y entonces no la podemos rechazar, está ahí, es algo que pertenece al ámbito social, no lo podemos hacer a un lado, ¿no? Claro. Entonces su propuesta es tener las mismas oportunidades que los demás, los mismos derechos. Exactamente, porque, ¿por qué? Pues porque es nuestro derecho, porque somos personas al igual que cualquier otra persona sin ningún tipo de discapacidad. Muy bien. Ana, tú también formas parte de una asociación, ¿no? Eres la directora del Centro Internacional de Investigación Pro Derechos Humanos y Desarrollo Inclusivo. ¿De qué se Exactamente. trata? ¿Esto es local, es nacional? Es una organización social sin fines de lucro. Sí. Bueno, nosotros ¿qué hacemos? Difundimos esto que te estoy planteando aquí, ¿no? Los derechos de los grupos vulnerables. Especialmente estamos trabajando ahora con personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros difundimos los derechos de las personas con discapacidad, realizamos pláticas, talleres, también hacemos gestiones ante organismos varios, ya sea organismos estatales, nacionales, internacionales, etcétera. Y también, muy importante esto quiero señalar, damos asesorías, por ejemplo, a las personas con discapacidad, si en algún momento ellos sienten que ven sus derechos vulnerados, para que ellos sepan qué hacer, ¿no? Si a dónde poner una queja o a dónde pueden poner una demanda, etcétera. Por ejemplo, ¿qué tipo de cuestiones suceden? Por ejemplo, hace poco una persona que está en nuestra organización, está afiliada a nuestra organización, tuvo un percance en una calle, es una persona con discapacidad visual, tuvo un percance en una calle porque una alcantarilla estaba abierta. Y me dice, oye, ¿qué puedo hacer? Es que tuve un percance y tuve un accidente, ¿no? Y cuando no debería de pasar esto, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos en realidad que las calles estuvieran perfectas Claro. en la ciudad? Y le digo, bueno, pues lo que podemos hacer es poner una queja ante tal organismo y tú te presentas y lo asesoramos para que él pusiera la queja. Sí. ¿Y en qué resultó todo? ¿O todavía no se ha resuelto? No, sí se resolvió, resulta que después sí tuvieron que tapar la alcantarilla, ¿no? ¿Pero no indemnizaron algún daño al quejoso? No, en realidad pues se procedió un poco tardíamente de que esta persona nos dijo a nosotros. O sea, ya se había curado, ¿no? De lo que le había pasado. Pues casi, ¿no? Bueno. Pero bueno, esto también es parte de que, bueno, no conocía en sí bien lo que tenía que hacer y bueno, Dejaron pasar el tiempo. dejó él pasar un poco el tiempo, ¿no?